Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Depende de donde estéis viendo el programa, del país en el que estéis. Es un verdadero placer estar aquí con vosotros otra vez, como todos los miércoles. Y así que, desde La Verdad Hace Libre Uruguay, quiero agradecer a Cecilia Bonilla Lima que nos permite esta ventana por Radio Universo de Luz para salir online a todo el mundo. Así que muchísimas gracias, Cecilia. Y es un verdadero placer hoy. La invitada que tengo es una invitada que es amiga de alma de un amigo mío de alma también. Así que muy buenas noches, Ireli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Juan de Dios. Un placer estar aquí en tu casa virtual, como te decía, y un placer también compartir con tu comunidad. Agradezco también la recomendación de mi querido Nick Loizaga y también de mi querida Rosy, otra hermana de alma, Rosy López, Sí. a quienes les envío un cariñoso y cordial saludo de luz, abrazo de luz para ellos y para toda tu comunidad también. Muchísimas gracias, Ireri. Simplemente os tengo que decir que Ireri es astróloga y tarotista desde hace 25 años y que me pidió que pusiésemos astrología espiritual, tarot evolutivo angelical, portales etéricos para el conocimiento del ser. Y me encantó porque significa mucho, quiere decir mucho. Pero antes de todo eso, fíjate, Ireli, a mí siempre me ha gustado hacer una pregunta. Vamos a ver. Ireri, ve situándote. Allá a los 17, 16, 18 años, ¿se había imaginado alguna vez que iba a estar aquí? No, no aquí hoy, sino que iba a ser lo que está siendo. A los 18 años, volver a los 17, dice una canción de Isabel Parra, hermosísima canción, que me encanta, me encanta, me encanta. Pues en esa época estaba descubriendo quién era Ireri. Es la etapa en la que empieza uno a madurar, ¿verdad? Astrológicamente también todo es cíclico y uno se va conociendo sobre esa edad. Entonces, digamos que no me imaginaba ser astróloga, pero estaba buscando mi camino. Estaba buscando mi camino porque había algunos flashazos de la espiritualidad que llegaban por parte de mi familia ancestral, es decir, mi abuelo, que no lo conocí, pero que sé que se dedicaba al tema espiritual. Él era todo un personaje. De hecho, sin yo haberlo conocido, de alguna manera marcó mi existencia porque tanto mi padre como sus hermanos hablaban muchísimo de él y él era un adelantado para su época. Era una persona que se dedicó en vida a la agronomía, es decir, al cultivo de especies vegetales para el consumo humano, ayudando a que fueran más productivas las plantas, pero sin productos químicos, al parecer, sino como una especie de protogenetista, porque él sembraba calabazas enormes en su hacienda, en su rancho, y también tenía una especie de, ¿cómo llamar? Sí, hacienda en donde él cuidaba, por ejemplo, bovinos, porcinos, vacas, aves, abejas también. Él sabía, adoraba las abejas, también sé que las adoraba, porque tenía un apiario, que es donde las abejas cultivan la miel, ¿no? O producen la miel. Entonces, él era todo un personaje, te digo, porque era muy acuariano. De hecho, cuando yo investigué su carta natal, que tuve que ir a buscar al registro civil, que no tenía en su acta porque se quemó en la Revolución Mexicana y después tenía que buscar en los archivos parroquiales, pues me enteré de su fecha de nacimiento, después hice yo misma su carta astrológica para conocer a mi abuelo, porque no sabía yo, o sea, no lo traté, porque él murió antes de que yo naciera. Y había muchas coincidencias de mi abuelo conmigo, porque
resulta que yo tengo o heredé gustos de él sin saber que a él le gustaba lo que a mí me gusta. Y también comprendí que los que creemos en la reencarnación, es muy probable que mi abuelo haya reencarnado en mí, por muchas situaciones que hubo con mis tíos, con mi propio padre, porque a mi abuelo lo asesinaron. Él murió en la guerra agrarista en México, le asaltaron en el camino, lo apuñalaron por la espalda y murió en los brazos de mi abuela cuando lo recibió. Entonces fue algo muy duro, incluso cuando uno tiene recuerdos de vidas pasadas. Yo, por ejemplo, no entendía por qué no podía darle la espalda a la gente o no cuidarme las espaldas, ¿sabes? Y cuestiones así. O, por ejemplo, a él le encantaba una canción española que se llama Amapola. La cantaba Alfredo Kraus en su día y otros cantantes españoles, tenores, y yo a veces la tarareaba. Y él tenía, por ejemplo, un palco en el teatro local de la ciudad donde yo crecí, en México, y él iba a la ópera. La ópera para mí es mi pasión. Me gusta todo tipo de música, pero no sé por qué la ópera siempre me ha apasionado desde los 7 años. Entonces, hay coincidencias, ¿no? Entonces, soy una convencida de que la reencarnación existe, de que venimos a experimentar y a evolucionar, que la astrología es eso, es una especie de espejo etérico o portal etérico para ver de dónde venimos, lo que estamos haciendo aquí, por qué estamos aquí y también hacia dónde vamos. Entonces, no sé si con esto te he respondido un poco a tu pregunta. De Sí, alguna sí, manera intuitiva, sí. pues te puedo decir que posiblemente iba para esto, ¿no? Porque la astrología es una herramienta espiritual muy acuariana, muy del signo natal que tenía mi abuelo. Muchísimas gracias, Ireri. Simplemente tengo que aclararos que Ireri nació en México, lo puedes contar tú si quieres, pero reside en Canarias. Eh, bueno, otra pregunta que me gusta hacer, Ireri, porque me gusta saber más de la persona que de lo que hace, ¿no? Entonces, bueno, esto, fíjate la pregunta que te voy a hacer. ¿Esto que tú tienes vino de serie o, o simplemente se ha ido formando conforme tú has ido creciendo? Me refiero a alguna percepción, alguna habilidad, algo venía de serie y ya, o simplemente se ha ido formando, se ha ido desarrollando con el tiempo. Pues yo creo que todos los seres humanos, cuando entendemos que somos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico y que eso incluso lo sabemos desde pequeños, lo que pasa es que la sociedad, las épocas en las que vivimos, pues nos ponen ese velo para no ver que somos seres de luz encarnados en materia, porque queremos aprender en esta dimensión terrena 3D qué se siente ser humano y experimentar infinitas posibilidades de ser humano. Es decir, venimos a aprender. ¿Aprender qué? Aprender a vivir y aprender a ser felices aquí donde escogimos, porque posiblemente en otra encarnación vivimos en otro planeta, en otro plano, en otro tipo de cuerpo o de forma corpórea o etérica o espiritual, porque la astrología espiritual, sobre todo que es la que yo manejo, puede analizar ese tipo de situaciones. Entonces, yo de pequeña veía lo que en algunas filosofías o religiones, como es el espiritismo, en México sobre todo es un país en donde abundan este tipo de experiencias paranormales, sobre todo porque ha sido un país que ha vivido muchas crisis. Por una parte, México es un país escorpio, pero también es un país capricornio. Dependiendo de qué tipo de México estamos viendo, el México colonial, el México prehispánico o el México contemporáneo, cuando se conforma como nación, como entidad. Entonces, como país escorpio, México proyecta una serie de leyendas, de mitos, y entre ellos son los espantos y los aparecidos, o los fantasmas,
o los espíritus atrapados que no han evolucionado o trascendido. Y entonces, de pequeña recuerdo que yo tenía como 10 años, estaba yo en casa con mi madre, y de pronto mamá dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué lloras? Le habló a uno de mis hermanos. Pero resulta que solamente estábamos ella y yo en casa. Y le digo, mamá, ¿a quién le llamas? No, dices que tu hermano está llorando. Mi mamá también era un poquito psíquica o perceptiva. Y le digo, mamá, es que solo estamos tú y yo en casa. Y claro, en mi casa, en una de mis casas donde yo viví de pequeña, se aparecía una criatura, un niño, y lo podía ver y lo veían mis hermanos. Entonces, pues podíamos ver seres desencarnados. Pero también tuve una experiencia previa a adentrarme al mundo astrológico, que fue una especie de viaje astral también, en donde conocí unas entidades, eran 3, transparentes o etéricas, porque no tenían forma, pero yo sabía que estaban allí. Y entonces me mostraban el espacio, porque yo no sé si estaba como en una nave espacial o en un sitio lejano, en donde se veía yo veía el universo, el espacio, a través de vitrales, de ventanas, y estaba con estos 3 seres que se comunicaban telepáticamente conmigo. No emitían palabras, sino pensamientos y símbolos. Entonces me enseñaron un círculo como una esfera transparente también, o etérica, por donde primero me mostraban un grupo de personas mayores, es decir, adultos, y después me mostraban otro grupo donde había unos niños jugando, riendo. Y entonces uno de ellos como que alargaba su mano, porque no tenía forma, sino tomaba un ser de estos adultos y lo introducía por la esfera etérica o de cristal, o como una especie de esfera redonda, y salía por el otro lado. Y de pronto sí me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer. Metía a ese ser adulto dentro de la esfera, y cuando el adulto atravesaba la esfera, salía convertido en una criatura y se ponía a jugar con el resto de niños, mientras que de donde lo habían tomado, esos adultos discutían. Yo nunca entendí ese viaje o esa experiencia hasta que se la pregunté a mi profesora de astrología, y ella me dijo, pues eran tus guías y seguramente lo que te han indicado, porque la carta astral tiene forma de círculo, y tú posiblemente tengas como misión el ayudar a las personas a encontrar su niño interior, su verdadera esencia, porque realmente comprendemos que en astrología el sol, y en el tarot, por ejemplo, en el arcano del sol, vemos siempre criaturas, niñitos, el niño interior. El sol en astrología es eso, el espíritu que uno es como una criatura de Dios, y que por eso también en la Biblia quizás se ha malinterpretado esto de dejad que los niños vengan a mí, decía nuestro Señor. No se refiere literalmente a los pequeños, sino a que todos somos criaturas, y es así como nos quiere Dios, como si fuéramos niños, ¿no? Entonces, esa fue también otra experiencia que comprendí. Con el tiempo, el intercambio del estudio de astrología sucedió que mi profesora de astrología, que después se convirtió en una gran amiga, yo vi un mapa como el que tengo aquí atrás, en la pared de su casa, porque nos conocimos en el mismo barrio, y ella me invitó a su casa a tomar café, nos conocimos, y entonces yo dije, ¿esto qué es? Viendo el mapa que ella tenía impreso en el salón de su casa. Y me dice, esto es un mapa astral. Ah, le dije, pues a mí me gustaría saber esto, conocer, descifrar lo que pone ahí. Y ella me dice, pues cuando quieras, yo te enseño, dice, porque
cuando el alumno está preparado es cuando aparece el maestro. Y me dice, pero todo es un intercambio. Entonces yo te enseño astrología y tú me enseñas un idioma de los que sabes, me dijo ella. Y bueno, entonces se hizo el intercambio. Ella aprendió un poco de inglés y francés y yo le enseñé astrología. Y entonces ahí empezó este caminar, primero con ese viaje que no lo comprendía, ese viaje astral, y después el empezar un curso con ella de manera privada, es decir, en su casa, y así empezó todo. Muchísimas gracias, Hilary. Muy, muy interesante. Si me permites otra pregunta, una curiosidad. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Mi abuelo se llamaba Félix Calderón Fraga. Félix Calderón. No, te lo digo porque, bueno, ya a mí no me viene de nuevo esas cosas de que de alguna forma uno sienta que es el abuelo, porque para mí es cierto, para mí es así de claro. Venimos en grupos de familia y simplemente vamos intercambiando papeles con el ánimo de darnos luz, me refiero, darnos claridad, ayudarnos a ser felices, ayudarnos a entender. Entonces no me extraña, igual que tampoco me extraña porque cuando a uno le pasa una situación como la de tu abuelo, no me extraña que sientas que algo viene por la espalda porque fue el sentimiento de él antes de partir, o incluso que tuvieses una marca o tuvieses un cierto sensibilidad en ese punto donde él Sí, recibió, claro. sí, 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 sí. sí. Bueno, la marca no me la he visto porque uno no se ve la espalda, pero normalmente a veces siento como cosquilleo en esa parte de la Sí. espalda, a veces cuando estoy así distraída, o me da una especie como de picazón, pero nunca he tenido la curiosidad de visualizar la espalda en un espejo, ¿no? O de poner un espejo así doble Pues para bueno, verlo. Es probable ya que lo ves, tenga, pero pues no me ya he ves, puesto a ver. ves, ya tienes una curiosidad para investigar. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, oye, me parece apasionante toda tu vida. Yo, de hecho, me ha encantado siempre ese tema, muchos temas, pero ese en concreto. Y, de hecho, he leído y he visto muchos artículos y youtubers sobre gente que se reencarna después. De hecho, un niño, por ejemplo, que es, por ejemplo, podría ser tu caso, que se reencarnó y entonces cuando su abuelo estaba, o su padre le estaba cambiando el pañal, pues él le dijo, sí, mira, eso es lo que yo hacía contigo. Porque resulta que él era el padre de él, claro, Sí, y se había reencarnado. Y entonces, es una curiosidad. Entonces, un día su madre, con este comentario, pues su madre, que no es tonta, por investigar, le saca un álbum y lo deja ahí encima de la mesa de fotos. Y entonces empiezan el padre y ella a pasar las fotos y de repente el chiquillo dice, mira, ese era yo. ¿Sabes quién señaló? No, claro, ujú, señaló al padre del padre, o sea, al abuelo, efectivamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, en este mundo no hay casualidades, son claro, causalidades. exactamente. De Entonces, acuerdo contigo totalmente. sí, sí, Incluso para afinar ese detalle de que queriendo buscar la comprobación positivista que exigen las ciencias, ¿no? Que nunca le vamos a dar gusto a esa ciencia positivista, es decir, esa ciencia que quiere todo por la razón. Pues mira, yo viví muchos años con la menor de las hijas de mi abuelo, es decir, una tía, una hermana de mi padre, que nunca se casó y ella siempre decía, es que yo me siento huérfana, yo no conocía a mi padre y lloraba, recordaba mucho a su papá. Ella, cuando su padre murió, es decir, cuando murió mi abuelo, ella tenía 5 años. claro. Y resulta que yo viví muchos años con ella hasta que ella me dijo, bueno, ya es momento de que busques tu vida, que, como que quizás fue un pacto de almas, quiero comprenderlo yo, y que ella permitió que yo partiera de su casa o que me independizara, porque yo viví muchísimos años con esta tía, es prácticamente como si fuera mi segunda madre,
y estuvimos muy, muy atadas, incluso compartimos muchas cosas y entonces ahora comprendo el por qué viví ese tiempo, porque quizás ayudé a que no se sintiera sola, ella nunca se casó, o sea, la típica tía de antaño que permanece soltera por azares del destino o porque así ella lo quiso, pero también le diseñé su carta natal y se la interpreté y le ayudé también a comprender muchas cosas. Y también quiero decirte que mi abuelo era astrólogo, también era astrólogo, era, pues, perteneció a una de estas órdenes ocultistas, los llamados Rosacruces, y él recibía eh, revistas y libros de Estados Unidos, donde estaba la matriz de esta sociedad secreta, Sí, creo que está por y, California. y él recibía este tipo de información y de conocimiento. Entonces, curiosamente se repite porque, mira, mi abuelo hablaba 7 idiomas, era ingeniero agrónomo, era astrólogo. Yo quería ser agrónomo también, pero no pude, mi papá no quiso, me dice, no, es que eso está muy lejos, la universidad donde tienes que ir. Y claro, la misma vida te va diciendo, mira, esto ya lo aprendiste, haz otra cosa. Y te va diciendo, por aquí no es, tu camino ahora es este. Posiblemente mi abuelo haya dejado pendiente el tema astrológico, porque claro, también la astrología es un mundo. Y cuando empecemos a hablar de ello, la, las personas que nos acompañan van a saber a qué me estoy refiriendo con esto. Sí, hay una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención y me ha gustado, porque también es algo que yo siento desde hace mucho tiempo, que es que nosotros somos seres eternos, almas eternas viviendo en cuerpos temporales. Entonces Así es, el cuerpo es de aquí, pero el alma no. O sea, exactamente. nosotros somos extraterrestres. Así es. Utilizamos esta tierra para experimentar, pero claro, como tú muy bien has dicho antes, no solo esta tierra. Nosotros experimentamos y seguramente hemos experimentado en un montón de sitios completamente diferentes. Entonces, bueno, eso de alguna forma la astrología te lo puede hacer ver más o menos, ¿no? Pues mira, en mi caso, como cuando yo me adentré en este mundo de la astrología, empecé con la astrología psicológica que le llaman astropsicología, porque mi profesora tenía esa escuela. Pero después, cuando ella me dijo, esto es todo lo que yo puedo enseñarte, no puedo enseñarte más. Dice, tú has superado al maestro. Le digo, no me digas esto, Lucy. Dice, sí. Dice, tú ya puedes seguir tu camino. Entonces, pues busqué por mi cuenta, porque muchas veces los libros se convierten en nuestros profesores, los autores de un libro. Y entonces empecé a leer diferentes escuelas de astrología. Incluso llegué a los astrólogos españoles que manejan la astrología medieval, que es riquísima, que además bebe de fuentes antiguas. Me apasionó. Pero también leí y aprendí la astrología espiritual, que es la que maneja el tema, entre comillas, vamos a llamarlo kármico. A mí esa palabra no me gusta porque no la entiendo. Yo, cuando yo aprendí los idiomas que hablo fue por necesidad, es decir, para entender lo que me estaban diciendo. Por ejemplo, soy una apasionada de la ópera, pues para entender la ópera tengo que aprender italiano. Por ejemplo, si me gusta Verdi o Rossini o Bellini, pues yo quiero saber, entender lo que se está diciendo. Por eso aprendí italiano, entre otras cosas. Y cuestiones de ese tipo. Entonces, la palabra karma es sánscrito, no la entiendo, pero entiendo en español ley de causa y efecto, que me gusta más, Sí. que es que a toda acción corresponde una reacción, o como tú actúas, vas a recibir ese mismo vas a traer ese mismo de actuaciones, o lo que nuestro divino maestro Jesucristo, los que creemos en él decía que, perdón, se me ha ido. La, No parezca Sireni porque también es un maestro mío, me refiero, yo sí, soy
admirador también de sus cosas. O Sí, sea, sí. yo creo en él, pero no creo en las empresas que Exactamente, se han dedicado a manufacturar su mensaje. No, exactamente. yo creo Y en él. coincidimos también. Y entonces, Para mí, Jesucristo es el divino maestro y deja mucho que desear de lo que tú mismo has dicho. sí, Además, te digo, como historiadora, también conozco la historia de la iglesia y sé cómo han manipulado sí, las cosas. sí, Y precisamente por estar en este camino, porque antes de ser historiadora ya empezaba con el acercamiento espiritual, tú comprendes cómo hay otras entidades terrenas y no terrenas que manipulan la historia. Nosotros sabemos que hay una historia oficial en cada país, sabemos que hay una historia oficial de la iglesia, pero si uno aprende a leer los documentos, por ejemplo, aprende uno a leer la Biblia y buscas más fuentes y vas entendiendo, comprendes ese manipuleo, ¿no?, que hay sí, detrás de estas situaciones. Pero estaba queriendo recordar, ¿no?, que el Maestro Jesús decía que uno no debe de hacerle al prójimo lo que no quieras que te hagan, ¿no? Es lo mismo. sí, Entonces trata de comportarte lo mejor posible, brinda amor, brinda cariño, brinda comprensión para que recibas eso mismo. Eso es, entre comillas, esa palabra que en lo personal a mí no me gusta. Y existe astrología kármica, así se etiqueta en libros, hay escuelas astrológicas que la manejan, incluso la astrología védica o hindú la maneja. Si entramos en el tema de historia de las religiones, pues ahí vemos cómo han manipulado las cosas, ¿no? Porque la religión ha sido una herramienta del poder, de los que están en el poder, desde la prehistoria, si nos vamos a analizar el tema histórico, ¿no?, que también es otra de mis pasiones. sí, pues la verdad es que debían de cambiarle el nombre. ¿Por qué? Porque fíjate, te voy a hacer una expresión que lo define un poco todo. Vaya historia. ¿Me explico? O sea, que la historia vaya historia, porque casi no es así. No es así. Ni los tiempos ni las fechas. Fíjate que la historia debía de ser algo que los historiadores se dedicasen a escuchar lo que los objetos y las cosas, la historia que relatan, y parece ser que los historiadores, claro, somos humanos, ¿no? Y entonces todos de alguna manera queremos sobresalir en lo que hacemos, y entonces en lugar de hacer eso, lo que han hecho ha sido cuadrar unos datos y unas cifras y coger todo lo que va apareciendo e intentar meterlo ahí dentro. Y eso no es al revés. Tú escuchas lo que la tierra te dice, escucha lo que las cosas, la arqueología, escucha lo que la historia te va diciendo, y entonces te acomodas a lo que vas oyendo. No hagas un croquis y lo quieras cuadrar todo dentro, Claro, porque así no. hay mucha manipulación desde el punto, mira, te lo digo yo como historiadora, licenciada en historia con un máster en patrimonio histórico. Yo te digo que las personas que están en la universidad, por supuesto que manipulan la historia y que quieren encajar y cuadrar las cosas sin ponerse a ver las dos o las varias partes que haya. Incluso también ha habido un desprecio hasta hace poco por la historia oral, es decir, la que cuenta la gente y que además es la historia que surgió en tiempos de Grecia, ¿no?, con Heródoto, que él iba preguntando a la gente lo que pasaba, contrastaba diferentes fuentes y se hacía una visión de conjunto. Yo tuve un profesor en México que decía, el historiador no debe de ser juez y parte, porque hay mucho historiador que juzga. El historiador solamente debe de recoger versión A, versión B, versión C y ponerla sobre la palestra para que la gente o el público o los alumnos o el mismo academicismo lo vea. Y por eso existe la historiografía, ¿no?, que es la forma en que se escribe la historia. Y esto tiene que ver mucho con quién está en el gobierno de qué país
esto me conviene, esto no me conviene, esto lo quitas, esto lo pones, esto es así, esto es asado. Y fíjate, la astrología surge desde el principio de los tiempos y está muy pegada a la historia. Entonces, con la astrología, tú puedes ver lo que realmente está pasando, quién está detrás de todo, porque existe el astromundial, es una técnica astrológica para ver lo que está pasando, quién está detrás. Claro, si tú tienes los datos natales, ¿por qué crees tú que los políticos no dicen su fecha de nacimiento y su hora? Porque podemos ver, como lo que te he puesto como título, como espejo, quiénes son. Entonces, algunos pues lo han soltado y los podemos analizar y estudiar. Pero otros, cuando ya han sabido que la astrología funciona, pues dicen, me callo y no digo, ¿no? Sí. Me callo y no digo, y sabemos perfectamente cómo se manejan, qué hay detrás, cuáles son sus intenciones, quién aparte está detrás de ellos, porque no son ellos realmente los que mueven el tinglado, sino hay otras élites más atrás y posiblemente otro tipo de entidades, ya si nos metemos en el tema, Sí, entre comillas, conspiranoico, ¿no? sí. Incluso hay un aparato que está resguardado en el Museo Histórico de Atenas. No sé si tú has oído hablar de los OPARTs, los Sí, objetos sí, fuera de tiempo. sí, sí, sí. Entonces, el mecanismo de Antiquitera, que yo Sí, cuando lo vi lo, dije, Dios santo, qué belleza. sí, lo Los que conozco. somos astrólogos sabemos que eso es un software analógico para trazar lo que yo tengo atrás como portada, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo conozco, lo Y conozco. te lo dice cualquier astrólogo que se precie, ¿no? Que servía precisamente para calcular y los hacían, ese está hecho de metal, pero normalmente se hacían de madera, se hacían de metales preciosos para cada planeta, porque cada planeta también rige un metal. O sea, la astrología estudia absolutamente todo, todo es historiable y todo es astrocartografiable, digo yo, porque puedes hacer una carta natal de cualquier evento con las coordenadas espaciotemporales, es decir, latitud, longitud y tiempo. Oye, muy, muy apasionante. Y sí, conozco los OPARs, que hay miles y miles. Por eso es por lo que yo, de alguna forma, tengo la creencia esa de que quieren encajar. Los OPARs, ¿por qué existen? Porque son eh, cosas que no tienen una explicación, que no se pueden encajar en ninguna tiempo, porque de alguna forma, en ninguna edad, porque de alguna forma con el carbono 14 se le ha hecho y no encajan en donde ellos creían que debía de encajar, donde debía de estar. ¿Y qué hacen? Pues lo ignoran, lo apartan. Entonces, por ejemplo, las piedras de Ica, oye, alguien Ajá. hizo un museo, o sea, una escritura sobre piedra para que y además muy inteligentemente, porque saben que lo único que iba a aguantar de alguna manera cualquier cataclismo eran piedras escritas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahora, como ellos ven en los dibujos que hay seres humanoides, digámoslo así, que están viviendo con dinosaurios, pues dicen, oye, esto no puede ser. Y lo apartan. Y resulta que ahí tenemos un tesoro lítico espectacular y Claro. ahora parece que de alguna forma empiezan a... Pero bueno, sí, lo vengo a decir porque, claro, por eso decía, es que lo que quieren es encajar las cosas donde ellos han hecho la línea de tiempo. Y eso no funciona así. Tú lo que tienes que hacer es que la Tierra te hable y conforme te habla lo encajas. No pretendas encajarlo donde tú quieres, como por ejemplo las famosísimas pirámides y su tiempo. Claro, y es que, por ejemplo, esos saltos temporales que da la historia oficial que te dice, pues de pronto éramos cazadores recolectores, o sea que yo me da risa de verdad, porque yo ya vengo de una formación academicista, pero sí me reí de algún profesor, incluso le hice la pregunta a uno, profesor de arqueología, y a otros que chocábamos, ¿no? Porque les hacía preguntas que los ponían incómodos. Cuando él enseñaba todo el tema de los homínidos, yo sí de pronto le dije, bueno, profesor,
¿Y cuál es el objeto de estudiar a los homínidos si usted me está casi diciendo que no venimos de ellos? Que el eslabón perdido no se ha encontrado, que no hay una conexión directa con tal o cual especie homínida. Entonces, ¿cuál es el objeto de que se estudie dentro de la historia cuando la historia es una ciencia humana? Y aquí ustedes consideran a estas personas no, o a estos seres no como Homo sapiens, sino les dan otra categoría casi más ligada a los animales como los primates, ¿no? Entonces el profesor decía, pues sí, pero eso es lo que hay que enseñar. O sea, se callaba y no decía. Pero él también como que se callaba algunas cosas porque, por ejemplo, aquí en Canarias antes se decía que los romanos nunca pasaron y que Canarias no sé de dónde llegaron los guanches y demás, pero él sí sostenía la hipótesis romana de que el poblamiento canario fue por los esclavos o la gente que castigaba a Roma y venía y la dejaba aquí. Y muchos profesores, tanto de las otras islas, como le decían, no, este señor está mal, este señor no sabe investigar. Y resulta que después en un documental, en History Channel o un canal de estos, de pronto ya se acepta que Roma ha estado en Canarias, ¿no? Y que efectivamente era la hipótesis. Ah, pero no le dan el crédito a este profesor, que omito su nombre para... Ya, sí, claro, sí. No parece. Sí, sí, en todo ha habido muy mala interpretación. Por ejemplo, con lo que decíamos con Jesucristo. Tú fíjate si él dio una clave que no era, no te aconsejaba ni te decía que estabas obligado a. Simplemente él enumeraba una ley y él decía, y fíjate si lo puso claro, amarás al prójimo como a ti mismo. Y si le buscamos la vuelta a lo que realmente quiere decir es, si tú no eres capaz de amarte a ti, jamás podrás amar a nadie. O Claro. sea, tú, si el amor fuese una copa llena, si tú no la llenas, no la podrás vaciar en otro. Jamás vaciarás lo que tienes. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de vaciar llena entera? Pues que aprendas a amarte a ti, que aprendas a dar lo máximo para ti y luego entenderás que hay que proyectarlo y darlo a los demás. Si no lo das por ti, no lo darás por los demás. Está clarísimo. Y luego lo del karma me encanta porque, y me encanta que lo hayas comentado, porque olvidémonos de este mundo 3D de bueno y malo. Sencillo. Así es. Si tú das una flor, recibirás una flor. Y si das un puntapié, recibirás un puntapié. ¿Qué tiene de malo eso? Si nace de ti, lo que tú decides dar Exactamente. es lo que vas a recibir, pero nace de ti. El poder está en ti. Eres tú el que decide. Entonces, ¿qué karma como castigo? ¿Castigo de qué? Castigo tuyo Exacto. contra ti. Me refiero, aprende a dar, porque fíjate, hay un dicho muy bonito que es, no te olvides cuando des algo que el mundo es redondo y te va a dar la vuelta y te alcanzará por detrás. Entonces, ¿qué quieres que te alcance por detrás? ¿Una flor o una piedra? Elige, pero es una elección personal. Ese invento del karma como castigo suena un poco al invento del cielo y el infierno. Claro, Es el mismo exactamente. invento, ¿no? Así es. Bueno, volviendo al tema, para que no, que nos hemos salido, y es muy interesante la arqueología, o sea, la astrología. La astrología que tú, espiritual, que tú tocas. Cuenta un poco de ello, ¿no? Ya has contado que puede salir todo el tema. De todas formas, de que salga en los datos de, por ejemplo, un político, tal, yo no me preocupo. ¿Por qué? Porque estamos en la época, ahora mismo, la edad dorada de la humanidad para mí, que está viniendo una luz enorme y cuando viene una luz enorme, por gracia o desgracia, se empieza a ver la suciedad. Y entonces, aunque no digan la fecha, se les va a ver. O sea, se va a ver lo que hay. No hay otra. Y estamos en esa época, en la época en la que se va a ver. Dime, cuéntame un poco de la astrología que tú trabajas.
a nivel espiritual. Que me has dicho que puede decirte incluso, bueno, puede acercarte, por decirlo de alguna forma, hasta en qué zonas del universo has Sí, estado viviendo sí, alguna sí. encarnación, ¿no? Pues yo empecé la astrología trabajándola de manera así técnica, con su parte científica que tiene, aunque la nieguen los científicos que al momento que separaron la astronomía de la astrología en el siglo XVII, en el siglo de las luces, o del despotismo ilustrado, o de la ilustración, que todo Sí, lo querían por la razón en ese momento, todo quería ser, entre comillas, razonable y científico. sí. Entonces la astrología se separa, los astrólogos han luchado desde entonces por volver a reivindicarse, cuando antes se trabajaba también espiritualmente. Entonces la astrología espiritual depende también de la sensibilidad, yo creo que del astrólogo, de qué es lo que quieres ver en lo que tienes enfrente, en esos símbolos, en esa geometría que se forma con tu carta natal, en el significado, porque claro, todo es un lenguaje simbólico que va desde los signos astrológicos, el mito que hay detrás de ellos, incluso las estrellas, porque no todos los astrólogos interpretan las estrellas, solamente se quedan en los planetas del sistema solar, pero ya hay estudios sobre asteroides, también hay estudios sobre estrellas, y además esto ya lo estudiaba Alfonso X el Sabio en la Baja Edad Media, es decir, en el siglo XII. Sí, puede ser, perdona que te interrumpa, puede ser que él fuese una de las personas que tenía la mejor colección de astrología de la historia. Así es. La verdad que es un tesoro que algunas de sus obras están en la Biblioteca Nacional de España. Y sí se permite a la gente investigarla porque, por ejemplo, en España tenemos a el astrólogo Vicente Maciá, Tito Maciá, como lo conocen, que ha investigado junto con otros astrólogos que se hacen llamar como homenaje a la Escuela de Traductores de Toledo que instituyó Alfonso X el Sabio. Ellos también se hacen llamar Escuela de Traductores, que yo más bien, en lugar de traductores, debería de ser paleógrafos, ¿no? Porque estamos hablando de paleografía, de Sí, hacer la transcripción al español actual, porque realmente eso era castellano. La paleografía también se estudia en la carrera de historia y uno puede descifrar esos códices o esos libros. Entonces sí, efectivamente cuenta con una de las grandes colecciones porque él reunió astrólogos de todas partes del mundo. Él vivió en la época en la que los árabes todavía estaban en la península ibérica y había relaciones, aunque te digan, no es que estábamos peleados y la reconquista, no. Había relaciones entre comillas, vamos a llamarle, o como normalmente se conoce, moros y cristianos, pero también había hebreos, ¿no? Judíos. Toledo era el crisol de la raza ibérica, como decía Romero, el de la zarzuela, ¿no? El huésped del sevillano, o el propio Cervantes. muchas gracias. Entonces, sí. No, simplemente te lo digo para que estés tranquila. Yo también tengo claro que ciencia hay dos. Está la ciencia tradicional, que solo tiene en cuenta lo que se toca y se ve con los 5 sentidos físicos, y luego está la cuántica, que emergió, se separó de la ciencia tradicional porque sobreentiende que además de los 5 sentidos físicos hay muchísimo más. Y Claro, entonces el que de alguna forma sin querer dirigió a la cuántica donde está fue Nikola Tesla, que dijo, mientras no seáis capaces de ver este universo como energía, vibración y magnetismo, no vais a entender absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la ciencia tradicional es lo que tú dices, está fundamentada en la razón y los 5 sentidos, y así no se puede demostrar claro que no. absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay algo más. Por Entonces, supuesto. de Y hecho, te los voy a... antiguos lo sabían. O sea, la astrología surge en Mesopotamia. Sí,
Y entonces allí iba yo a esto, ¿no? De la noche a la mañana, de cazadores recolectores, nos convertimos en constructores de sigurats o pirámides de la noche a la mañana. Es decir, si Bueno, tú ves la línea temporal de lo que se conoce como el paleolítico, es decir, cuando éramos cazadores recolectores y después han inventado o se ha hecho una nueva línea temporal que le llaman el epipaleolítico, porque claro, se ha descubierto ahora Göbekli Tepe, sí, que es claro. el primer observatorio también de la antigüedad. Porque si uno, por ejemplo, utiliza un software que normalmente es que, mira, si un historiador o un astrólogo, un arqueólogo fuera astrólogo y supiera manejar estos softwares que te manejan el tiempo a nivel de constelaciones y se van a la fecha en la que se fundó ese yacimiento, van a ver que el cielo, por la rotación de la Tierra, apuntaba hacia determinadas estrellas o hacia determinadas constelaciones que además están allí plasmadas en Göbekli Tepe. Hay 12 pilares. ¿Por qué 12? Entonces yo me pregunto, hay 12 signos zodiacales y cada uno de estos signos tiene una especie de espacios matemáticos, es decir, cada 30 grados en la eclíptica, es decir, el movimiento aparente del Sol, cuando es de noche, pues se ven determinadas estrellas fijas, porque cada 72 años se mueven aparentemente desde la Tierra. Entonces, la astrología ha sido el estudio del cielo desde el punto de vista desde la Tierra. ¿Por qué? Porque en la astrología encontramos esa información. Porque no sé si estés de acuerdo conmigo en esta ley del Kybalión, ¿no? Ya me dijiste que Sí, estás de acuerdo conmigo en totalmente, totalmente. como la ley de causa y efecto, Los pues siete como es principios. arriba, Sí, es abajo. sí. Y entonces la astrología es justamente eso, la interpretación de lo que sucede arriba, en el espacio que ve el hombre, es decir, nosotros que hemos decidido venir aquí a encarnar, pues se nos ha dado justamente este lenguaje que se desconoce de dónde, porque dime tú cómo es posible que en Babilonia ya hayan trazado el ciclo sinódico de Venus, ¿vale? Que esté registrado en las tablillas sumerias en el Museo de Londres, con exactitud matemática, cuando venimos de ser cazadores recolectores. Sí. Y Y luego tenemos, hacemos, por ejemplo, en mi México lindo y querido, un montón de observatorios, ¿no? En Tulum, en Chichen Itzá, en Calistlahuaca, en Teotihuacán, en Xochicalco, que también, por ejemplo, el código Dresden, que envió Cortés a Carlos V y después está ahora en el Museo Alemán, en Berlín, el código Dresden, que también maneja toda los ciclos sinódicos de Venus, que era el astro o la estrella que regía las cosechas, la guerra y el modo de vida de los mayas, ¿no? De estas culturas teotihuacanas o mayas en ese tiempo. sí, por ejemplo, dime cómo puede ser que los mayas se pasase de lo que tú dices, recolectores y tal, se pasase a una cultura que te dicen que el 12 del 12 del 2012 el sol entrará en una nueva etapa que será mucho más energética, claro, y saldrá de la era de la oscuridad y entrará en la Exacto. era de la luz. Justo el 12 del 12 del 2012. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, y venían de hacer unas pirámides con herramientas de cobre, pero ¿dónde? Claro, así es. ¿Dónde? O en Egipto también el templo de Dendera con el zodiaco de Dendera. O sea, hay muchos yacimientos arqueológicos, vamos a llamar, o civilizaciones en la antigüedad que han visto el cielo y que han comprendido que como es arriba es abajo, que lo que está arriba es un reflejo de lo que se vive aquí. Entonces la astrología espiritual bebe de allí, de ese conocimiento ancestral que está plasmado en la simbología. Porque claro, la astrología te habla de todo, absolutamente de todo lo que tú experimentas aquí en la Tierra, pero una vida
no te va a alcanzar para conocer lo que puedes vivir nada más aquí en la Tierra. Es que el universo es infinito, ¿no? Y puede haber incluso universos paralelos o espacios de tiempo, líneas temporales. Es que no Sí, sí. acabaríamos nunca, Juan No, de no, Dios. Entonces, no te la entiendo, te astrología, entiendo. incluso lo que le entregamos los astrólogos a quien nos consulta, es un mapa, ¿no? O lo que hacían también los astrólogos en la antigüedad, que le entregaban al gobernante o al rey, era el mapa interpretado en donde se le decía, sí, majestad, usted puede ir a la guerra, o usted puede ya mandar sembrar, o es propicio para levantar la pirámide porque igual el clima va a ser benéfico. Es que también el clima se puede estudiar con la astrología. Incluso por eso se llama predicción del tiempo. O sea, ¿tú crees que eso es porque se les ocurrió a los meteorólogos? Hay una rama de la astrología que estudia la meteorología y depende exactamente de las coordenadas. No vas a estudiar el clima de todo un país, por eso dicen, no, es que no atinó a dar el tiempo, ¿no? Se equivocó. Si lo levantara para la ciudad tal o para la ciudad cual, a lo mejor te dicen, mira, va a llover y llueve. Sí, pero para una zona tan amplia no. Exacto. Oye, apasionante, de verdad. Me parece totalmente apasionante. Sí que tengo clarísimo el Kybalión, las leyes de Hermes Trismegisto, que también curioso, no se sabe ni si existió, no se sabe si realmente fue un personaje real o de ficción, pero alguna cultura, alguien que ya estaba muy evolucionado, o quizá alguna civilización de arriba nos legó las leyes fundamentales de la energía. Fíjate, no es ni siquiera leyes de las de la energía, ¿no? Que todo es mental, efectivamente, tú lo creas. Todo surge de dentro hacia Sí, afuera, así es. como dentro es fuera, en fin, tú y yo las conocemos. Y efectivamente una de ellas es la causa y efecto. No dicen el crimen y castigo, no, No, la no. causa y efecto. O sea, lo que tú decidas hacer es lo que tú vas a recibir. Punto. Claro, y como lo vayas a construir, igual lo estás Claro, proyectando. Entonces, la astrología es eso. claro. Y Eh, luego, y luego, si me equivoco, me lo dices. Y luego, ajá. claro, en una alma inmortal viviendo en un cuerpo temporal, puede suceder el caso que tú generes una acción, pero te vayas antes de recibir la reacción. Pero bueno, no hay prisa. Cuando vengas, por eso le dicen karma, tú vendrás y recibirás lo que tu alma, como alma, Dejó pendiente. viviendo en un cuerpo temporal, dejó pendiente. ¿Por qué? Así es, así Porque es. todo se cumple, o sea, no hay causa sin efecto ni efecto sin causa. Y en el espacio entre vidas, es decir, cuando tú dices, ok, esta materia ya se desintegró, se transformó en otra cosa, porque desgraciadamente el cuerpo humano todavía no encuentra la inmortalidad, aunque por ahí anden investigando con la nanotecnología para poderse perpetuar físicamente. Digamos que desde el punto de vista espiritual, cuando estás entre vidas, tú dices, bueno, quiero volver, voy a concluir esto que dejé pendiente, porque cuando, por ejemplo, si haces la hipnosis regresiva o la terapia regresiva, tú puedes ver exactamente lo que dejaste pendiente, puedes ver qué trauma te marcó y puedes seguir decidiendo si vas a corregir ese actuar de aquella manera o lo que te faltó aprender, porque a lo mejor de manera circunstancial alguien te acribilla o tienes un accidente. Por ejemplo, cuando hay una catástrofe natural, ¿no? Por ejemplo, Pompeya, eso no interviene allí la mano del hombre para que explote un volcán, por ejemplo, o para que haya un maremoto. Sí, Y hay gente que sí, dice, pero pero, yo sí, quiero pero, seguir con lo que dejé pendiente, ¿no? Por ejemplo. sí, pero en cierto modo hay un acuerdo de almas de que me voy a ir. Exacto, así es. Mira, quiero experimentar esta Sí, situación y quiero sí, completarla
en la siguiente, eso también se ve. O vengo de tal sistema estelar y ahora quiero venir al sistema solar, porque Sí. allí se vive de tal o cual manera y después me regreso a tal y cual otra. Y hay incluso estos guías o tus propios, tus almas de esa civilización en otro lugar, en otro espacio, en otro tiempo, que te acompañan de alguna manera o que están conectados Sí, contigo. se podía decir que son los hermanos mayores que vienen a ayudar al hermano menor, por decirlo así, Exacto, ¿no? así De hecho hay una cierta creencia de que el ser humano, muchos de los seres humanos, descienden de los liranos, de los pleiadianos, en fin. sí, 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 completamente de acuerdo. sí, sí, Incluso tan completamente de acuerdo porque cuando yo vi un trabajo de investigación de un arqueólogo que no es academicista, sino que va por libre, él hizo la proyección del cielo en la época en la que se construyó Göbekli Tepe. Está, creo que está en otro idioma, no sé si está en inglés o en ruso o en rumano, porque como yo hablo varios idiomas, pues investigo en varios idiomas. Entonces vi esta situación y cuando él me muestra la constelación de Lira, cómo apuntan los megalitos que hay ahí en Göbekli Tepe, dije, claro, es que esto es lo que tienen que hacer los arqueólogos. Si abrieran un poquito su mente y se pusieran las gafas de la astrología antes era también astronomía, estaban juntas, entonces ellos podríamos comprender qué era lo que construyeron en esa época, porque hasta la fecha no se sabe. Han dicho, no, esto era un lugar de paso porque eran cazadores recolectores, o sea, están empeñados en decir que nomás de paso y que cómo iban a construir eso, ¿no? La historia oficial está empeñada en decir que eran cazadores recolectores y que se construyó eso para una cuestión ceremonial. Lo mismo con Stonehenge, que sí. incluso es más antiguo, Göbekli Tepe, que más o menos data del 12.000 antes de Cristo, más o menos. Y el yacimiento de Stonehenge es un poquito más reciente, como del 5.000, 6.000 antes de Cristo. Pero no le cuadra a la historia oficial decir que estos yacimientos pudiera el hombre tener la inteligencia Sí, para hacer eso. Lo mismo con esta belleza de grutas que hay en Altamira, ¿no? O en sí, Lascaux, que en el siglo XIX cuando se descubren no, creían que eran simios los que dibujaron las cuevas, que no podía ese ser humano primitivo tener la delicadeza, la belleza de trazar incluso la bóveda celeste, porque desde ahí ya data la observación de las estrellas, las constelaciones, desde ahí data el contacto del ser humano con el estudio de los astros, ¿no? sí, Y pero volviendo a lo nuestro, pues sí, la astrología espiritual estudia justamente tu alma, de dónde procede tu alma, cuál es la máscara que decidiste adaptar aquí, es decir, esa parte corpórea. Los antiguos astrólogos le llamaban a la parte que rige el tema de la máscara, porque bueno, los psicoastrólogos o la astropsicología le llama, sí, la máscara, el ego. En la antigüedad le llamaban el cuerpo físico, lo que sí, tú decidiste para que tu recipiente, que fuera tu recipiente espiritual. Entonces, partiendo de que somos espíritus encarnados o que decidimos tener este cuerpo, porque incluso con la astrología tú puedes ver qué características físicas querías tener, dependiendo de los grados, así como ves allí. Entonces, cada grado tiene una simbología. No es simplemente el círculo, sino si tú querías ser delgado, guapo, lo marca un grado de la eclíptica. Es un lenguaje universal matemático, geométrico. Incluso es el camino del sol, se llama, y también está ligado al árbol de la vida hebreo, que es otro mapa de vida, porque lo que tenemos atrás es un mapa de vida. El árbol de la vida no es solo uno, todos somos
árboles de la vida. Cada uno tiene su propio árbol o esquema, como también cada uno tiene su propio mapa espiritual. Y también los arcángeles y ángeles que conocemos, tanto en la cábala astrológica como los ángeles que se conocen, tienen su lugar y su espacio en la astrología. O sea, la astrología maneja ángeles, arcángeles, por supuesto, la divinidad que es el todo. Por eso el sol en astrología se dibuja como lo que pongo yo ahí, 12.2 grados, ¿vale? Ahí Sí. está bueno, ese símbolo redondo con un puntito es el todo y el uno. Entonces, en astrología todo es simbólico, todo es simbología. Y si tú tienes esa capacidad de descifrar, o sea, el don de lenguas que nos habla Corintios 12 y 13, ahí es en donde están descritos los dones espirituales, para quien no conozca esta parte de la Biblia mal interpretada. Entonces ahí se ve qué dones te otorga Dios, ¿no? El don de lenguas, el don de discernimiento con los espíritus, es decir, que seas medium, que puedas hablar con ellos, etcétera. O sea, todo eso que la iglesia te tacha, está ahí escrito. ¿Por qué lo niegan? Y la astrología también puede ver cuáles son tus talentos, tus capacidades mediúmnicas. Efectivamente, todos somos mediums, pero así como se dice, el ser humano es capaz de construir pirámides, ¿no? El ser humano es capaz de hacer comida, si nos vamos a la vida cotidiana, de hacer de comer. ¿Sí? Tú vas, abres una lata y te haces de comer, o vas y cultivas unas judías y te haces de comer, pero no todos tienen el talento de ser el chef X o el chef Z. Unos dirán, mira, qué fiaca, yo no quiero hacer de comer, ¿no? Porque has decidido escoger que no te gusta hacer de comer. Lo mismo con los dones. Es muy probable que tú ya reconozcas los tuyos, cuáles son los tuyos y los trabajes. Y muchas veces tú dices, mira, ya no quiero saber de mediunidad, no quiero saber de esto porque en otra vida ya lo viví y me pasó esto, esto y esto, o lo trabajé de tal o cual manera, porque también lo podemos ver cuando analizamos la astrología etérica o akáshica, como le quieras llamar. Es decir, akasha es éter, pues a mí me gusta etérico porque es español. Como te digo, a mí me gusta mi idioma, lo amo, el español me encanta. Entonces, la astrología etérica o espiritual te ayuda a comprender que vienen a mi consulta. Mira, es que yo quiero desarrollar mi mediunidad, pero me cuesta, no puedo. Podemos descifrar por qué y qué pacto hiciste entre vidas para decir, mira, prefiero desarrollar la mediunidad de otra manera. Porque, por ejemplo, tú ves que estas obras de arte, si nos vamos ahora con el arte, ese Miguel Ángel, ese Da Vinci, esas obras de arte que no cualquiera las puede hacer. Es decir, el ser humano puede hacer arte, pero no cualquiera es un Picasso o es un Da Vinci o es un Rembrandt. Incluso te estoy nombrando diferentes estilos y ejemplos, porque el arte de Rembrandt no es igual al de Miguel Ángel o al del Greco, que me encanta. Todos entendieron ese arte canalizado también, o como le quieras, o que recibieron el mensaje y están dando ese mensaje a través de lo pictórico. ¿Por qué no te has puesto a preguntar, tú que quieres ser medium, si a lo mejor tu mediunidad es a través del arte o a través de la cocina, por ejemplo, o de construir casas de una manera más amigable con el entorno o más amigable con tu comunidad? O sea, los talentos no necesariamente tienen que ser de una manera como fulano o fulana. Es que fulanito es medium, yo quiero. No, es que él es único e irrepetible como tú. Trabaja tú tus talentos, que posiblemente los trabajaste ya en otra vida. Y dices, mira, ahora quiero conocer esto. Y no te das cuenta porque también vivimos en una zona de confort. Nuestra
alma a veces se acomoda, dice, ay, qué a gusto estoy aquí, me gusta este ego que he escogido, o este vaso, este recipiente corpóreo, y pues me gusta, no quiero experimentar esto, que me den, o quiero hacer aquello. También eso, la astrología te ayuda a descubrir el por qué. De pronto tú mismo, porque uno mismo es el que se bloquea, uno mismo es el que dice, no, a veces está tan profundamente oculto, es decir, está en tu casa del inconsciente, o en tu, porque la astrología, la carta natal se divide en casas o sectores. Los sectores hablan de las 12 experiencias de vida, es decir, tu personalidad, la manera en que te ganas los recursos, la manera en que te comunicas y convives con tu entorno, la manera en que aprendes, la manera en que vives con tus padres y tu familia, quién es tu árbol genealógico, de dónde vienen, cuáles son tus orígenes. Incluso hay una rama de la astrología que puede calcular tu tiempo de vida, es decir, cuánto tiempo vas a vivir, cómo va a ser tu muerte, porque hay consultantes que dicen, no, a mí dime cuándo. No, yo lo puedo hacer, pero tampoco soy Dios para decir tal fecha, pero se puede calcular, por supuesto que sí. O sea, ahí en la astrología puedes ver todo, pero como también es responsabilidad del consultante vivir su vida, porque muchos consultantes quieren después darnos la responsabilidad a los tarotistas o a los astrólogos. No, es que tú me dijiste que tal o que cual. Tú me dijiste que tal o que cual. ¿Viajo o no viajo? Mira, hay una tendencia a, tú puedes hacerlo o no puedes hacerlo. El albedrío es tuyo. Si, por ejemplo, una ley te lo prohíbe, ahí ya no, tu albedrío ya no puede hacer nada, ¿no? Pero si tú tienes la oportunidad, hazlo. Hay gente que me dice, no, es que mira, tú me dijiste que mi hijo iba a tener un hijo, por ejemplo, pero todavía no veo que su novia esté embarazada. Bueno, pero ya se terminó el año en el que dura tu revolución solar. A lo mejor un día antes de que termine tu revolución solar, la novia de tu hijo se quedó embarazada. Porque me ha pasado. O mira, es que yo quiero comprar una casa y me dijiste que la podía comprar en este transcurso de tiempo. Todo depende también de la hora, de la exactitud de tu hora, ¿no? Porque muchas veces también por comodidad los médicos, cuando nace el bebé, te dicen 8 y 10, ¿no? Y se pone 8 y 10 cuando en realidad naciste a las 8:08. Y es que no hay una carta igual a otra. O sea, no nació un Juan de Dios Carrascosa en donde hayas nacido a la hora que naciste, porque a lo mejor el paritorio estaba ocupado, o si naciste en casa de tu madre, ahí no podía nacer otra persona a esa misma hora, en esa misma latitud y longitud. Por eso somos individuales y somos únicos con nuestros talentos, nuestros dones, y la astrología te sirve para ser feliz. No te sirve para otra cosa más que para ser feliz, que te aceptes lo que has pedido, porque lo has pedido tú. Hay gente que dice, no, es que eso no, pues yo lamento discordar de eso, pero cuanto más interpreto cartas natales y más practico diariamente el estudio del cielo, me doy cuenta de estos ciclos. Y los ciclos no son círculos. No es que volvamos al punto de inflexión, porque aunque el Sol vuelva a su posición natal en una revolución solar, el resto de los planetas se ha acomodado de otra manera. Son como la lemniscata está cerrada, pero yo recibí esta tarde la información de que la lemniscata es como la cadena del ADN que no se cierra, sino que se entrecruza, y que puede haber esas líneas temporales también, que igual puede haber otra Ireri y otro Juan Carrascosa que estén hablando en otra dimensión de este mismo tema, pero con otra visión, ¿no? Con esos multiversos que puede haber, o con esos espacios que hay, porque claro, si el universo se está expandiendo y no se expande en un punto, sino a partir de cada
galaxia, de cada planeta, ocurre la expansión, y desde el punto de vista de lo cuántico, de lo energético, yo concuerdo mucho contigo con el tema energético, porque a los astrólogos se nos critica mucho por parte de los astrónomos, de que cuando nosotros hablamos de energías, estamos hablando de que como es arriba es abajo, y que si por ejemplo el sol representa mi espíritu y el sol recorre un camino por el zodiaco, que es lo que está interpretado en esa carta, pues yo puedo ver lo que está ocurriendo. Ahora, si manejo el tiempo, yo calculo matemáticamente al siglo tal o al siglo cual, o para ver en qué vida estaba según los significadores de tus vidas pasadas. Aparte también, este tema de la astrología espiritual, no todos la manejan, cada quien tiene su técnica, porque cada uno tiene sus dones. Yo, aparte de manejar las matemáticas y la cuestión técnica de la astrología, para mí es como si yo dibujara eso que me enseñaron mis guías hace años, ¿no? Esa esfera etérica en donde si tú me das tus datos, yo visualizo tu alma, puedo ver de qué época vienes, si vienes de algún planeta fuera de la galaxia, si tus guías espirituales, ¿quiénes son? Porque nosotros tenemos no solo un ángel de la guarda, tenemos de entrada 3, que son el del plano mental, para que te protege de toda tu residuo mental que no te deja ser, ¿vale? O que te acostumbra a una situación. Tenemos otro ángel que rige nuestro plano físico, que cuida de nuestra salud, vamos a llamarlo nuestro plano físico, y también tenemos un ángel del corazón, ¿no? Y te fijas que yo no he hablado de momento de alma ni de espíritu, porque nosotros ya somos un espíritu. Incluso yo recibí en su día que a veces venimos en parejas, ¿no? En 4, que pueden ser 3 guías que tengas de otro plano, 3 ángeles que tengas aquí, en este, pero aparte hay infinidad de ángeles que también están colocados para custodiar, es decir, tienen como es arriba, es abajo, es decir, las jerarquías también existen porque ellos están custodiando lo que se representa en la tierra. Entonces, están colocados allí con la misión de proteger, de que todo tenga esa armonía cósmica que los egipcios llamaban Ma'at y que la personificaron como la diosa Ma'at, que es la diosa de la armonía universal, de la armonía cósmica, que a mí me encanta la diosa Ma'at. De hecho, también la considero como mi guía espiritual a esta maravillosa diosa. Me encanta. Gracias, Ireri. Nos hemos pasado bastante, pero no hay ningún problema, todo está bien. Lo que sí que quiero es, antes de cerrar, no te vayas sin decirnos dónde te pueden encontrar. Bueno, si tú pones en el buscador de Google arcanos y astros, como está puesto aquí, me encuentras en Blogspot, me encuentras en Facebook y me encuentras en YouTube. Esas son mis redes sociales. En Blogspot yo hablo de astrología, hablo de tarot. En Facebook también. Y en YouTube, pues lo que hago son lecturas atemporales de tarot con temáticas abiertas para que si alguien quiere algún consejo y decide escoger una opción de lectura, por ejemplo, la próxima semana hablaré de la manifestación de los objetivos, ¿no? ¿Qué objetivo quieres lograr? Tú lo piensas, te concentras, haces tu ejercicio de respiración, pausas el vídeo, escoges una lectura y posiblemente encuentres un mensaje espiritual. Las lecturas son generales, pueden concordar contigo o no, porque cuando son personalizadas directamente, pues conectamos con tus guías, conectamos con tus ángeles, con tus hermanos mayores, porque hablamos también de seres estelares, y pues ahí es en donde me encuentra. O sea, acordaros, arcanos Y astros. y astros. Acordaros, arcanos y astros. Muchas gracias, Ireri. Apasionante. Estaba de verdad escuchando
por eso no me ha importado que pasara el tiempo. Ha sido precioso, me ha encantado y me ha gustado muchísimo que hayas querido colaborar, porque aquí ya sabes que se hace sin ánimo de lucro, lo hacemos todo así. Y entonces, pues simplemente para que la gente de alguna forma empiece a perder el miedo y entender que esto es natural, que esto es normal, que son las cosas que son normales. Lo anormal es no escuchar nunca estas cosas. Eso es lo anormal. Así que, Irdi, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras comentar? Pues nada más agradecerte la invitación, el que me hayas aguantado esta hora y pico. No, no, Y no ha sido también aguantar. el agradecer nuevamente a quien me ha recomendado contigo, a Nick Loizaga, un saludito y un beso, y otro beso para Rosy Sí, López. sí, pasaron por aquí también por La Verdad Hace Libre los dos y fue un verdadero placer estar con ellos, igual que estar contigo. Así que, Ireri, muchísimas gracias. Gracias. Eh, Fue una sorpresa cuando me dijeron que vivías en Canarias y que tienes doble nacionalidad y la verdad es que es un placer tenerte aquí cerca y más con tus conocimientos. Gracias por darlo todo y Gracias a gracias, ti. y gracias por estar y por ser. Así que, y a vosotros simplemente os digo que, como siempre, me encanta despedirme así. Feliz y divertida vida y un abrazo de luz para todos. Nos vemos pronto. Hasta ahora. Chao, chao.